Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Es la Economía. Es el programa, el podcast que tenemos en Onda Maliciosa sobre economía, y ya sabéis que durante la pandemia interrumpimos nuestra sistemática enseñanza sobre todas las teorías económicas que han gobernado durante el capitalismo en algún lugar, y bueno, hicimos un paréntesis para hablar de la crisis que estaba generando el COVID, y no solo, ¿no? Ya había cosillas que estallaban antes del COVID, pero la que aceleraba el COVID, ¿no? Y ahora hemos aprovechado que nuestro compañero Fito ha hecho un informe bastante sistemático sobre los fondos COVID, estos fondos que parece que nos van a salvar de la crisis, ¿no? que nos llega esta semana de la Unión Europea, para analizarlos en profundidad en esta 19ª sesión de nuestro programa. Y nada más, yo soy Darío, ya me conocéis, y estamos con René. Encantado. Está también Miguel Montañá, que es nuestro técnico y además uno de nuestros economistas de cabecera. Buenas. Doctor economista. Doctor cum laude, sí, economista. Y Fito, que no es doctor cum laude, pero bueno, le hacemos caso también. Bueno, pues... ¿Qué tal, Fito? Bien, bien, muchas gracias y buenos días, buenas tardes, lo que toque cuando los que veáis este programa lo pinchéis, ¿no? Yo quería hacer primero una introducción y luego pasar una serie de transparencias con la lógica de los fondos COVID de la UE, que tienen, ya sabéis, varios nombres que se vienen manejando. Uno de los más graciosos es Next Generation EU, es decir, nuevas generaciones, y alguna gente dice en broma que se llama así porque son fondos que van a pagar las nuevas generaciones, que vais a pagar, ¿no? Entonces, primero, una cuestión sobre la confusión, ¿no? Estamos en un asunto que es más confuso que complejo. O sea, no hay gran complejidad detrás de los fondos, pero hay una enorme confusión. Y una confusión que viene tanto porque la Unión Europea utiliza un lenguaje muy enrevesado, porque hay también protocolos en la Unión Europea que nos son extraños, que nos cuestan hacernos con ellos, pero también porque los datos y las cifras son cambiantes, están sujetos a recálculos, revalorizaciones, y entonces puedes ver de repente que los fondos totales para todos los países de la UE son 750.000 millones de euros, y de repente puedes ver en otro periódico un artículo, una charla, que son 800.000, porque está por definir, ¿no? Y sobre todo, y esto es lo más preocupante políticamente, es porque hay una absoluta falta de transparencia y una desinformación absoluta por parte del gobierno. Es decir, en este momento estamos en una situación de excepción que, si estuviéramos en una situación más normal, o, como podemos comentar, si gobernara en este momento la derecha, probablemente estaríamos todos los movimientos sociales, partidos que se aglutinan en la izquierda, diciendo que qué pasa y llamando a las puertas de la Moncloa al grito de "el pueblo quiere saber", porque se está cocinando ahora mismo, hoy mismo, estamos hoy a 2 de abril de 2021, ¿no? Hoy mismo se está cocinando el plan que va a presentar el gobierno a la Unión Europea sin ninguna participación de los espacios sociales y políticos, con una sola excepción: las grandes empresas del IBEX 35, los grandes capitales y las consultoras que trabajan y hacen de puente entre el gobierno y esas grandes empresas. Entonces, tenemos que ir, creo, acercándonos de manera analítica, como hay que acercarse a todas las cosas, a un debate que va a ser muy importante y que va a ser predominante. De hecho, ya en estos momentos ya empieza a haber el debate de preocupación: qué pasa con los fondos, que no llegan, que tardan en llegar, pero si ya están llegando, dicen otros, la Junta de Andalucía hace tal o cual, y vamos a hablar de esto, pero en pocos meses se va a manifestar la crisis de una manera diferente y más profunda que la crisis del impacto de la COVID, ¿no? Se va a manifestar en una crisis clásica capitalista que va a traer una situación que nos va a obligar a hablar de esto. Y no solo esto, sino que al hablar de fondos que son ecológicos, están diciendo continuamente, ¿no?, que van a ir hacia el cambio del modelo productivo, hacia un modelo resiliente, un modelo ecológico, verde, etcétera, aunque metan lo que sabemos que meten como verde al hidrógeno como combustible, a la digitalización, al vehículo de baterías, etcétera. Pero ese mismo debate va a ser una ocasión para hablar del modelo de producción y de vida en el que estamos, al que se nos quiere hacer transitar con estos fondos, que es un poco algo no previsible y no posible por su poca cuantía. Esto es algo que intentaré también comentar y demostrar, ¿no?
pero nos van a poner el micrófono para que podamos hablar del modelo de producción y vida. Entonces es el momento que cuando van a hablar de una ecología cercana al capitalismo verde o capitalismo ecológico, que hemos dicho varias veces que es un oxímoron, ¿no? Algo, una contradicción, pues tenemos que aprovecharlo también para ir a un debate más a fondo que el tema de si la Unión Europea es generosa o no y la condicionalidad de los fondos. Entonces, antes de empezar a pasar una serie de transparencias, porque como el tema es un poco confuso, creo que es importante ordenarse en tiempo, fecha, para luego olvidarlo un poco, pero tener presente dónde estamos, ¿no? Un poco 4 tesis, ¿no? La primera es que los fondos son insuficientes para producir una transformación significativa de la realidad, incluso en el sentido negativo. Es decir, se está hablando de un inmenso baño, se está hablando de un maná, de un tsunami, incluso llegó a hablar un dirigente de la Unión Europea, un tsunami de fondo que le va a llegar a España, dijo además concretamente. En realidad, los fondos son insuficientes y no van a producir una transformación de la realidad, ni siquiera la transformación negativa que nosotros analizamos hacia la que va dirigida a los fondos, ¿no? No van a producir una recuperación económica, tampoco, ni una transformación ecológica, ni mucho menos, sino que analizamos que van, incluso en el sentido contrario, a las medidas ecológicas que habría que tomar en estos momentos de crisis, trasfondo de crisis climática, energética, etcétera, o crisis, si queréis, ecológica, ¿no? Y tampoco van a servir para resituar a la Unión Europea en el contexto de la competencia intercapitalista, porque una de las cosas que impulsaron que salieran estos fondos es que en la Unión Europea había una conciencia de que los dos grandes bloques capitalistas, China y USA, o USA y China, Estados Unidos y China, pues son hoy los bloques dominantes muy por delante de la Unión Europea, y se habló que estos fondos podrían resituar a la Unión Europea en el contexto por lo menos de ser un trío, ¿no? Tampoco van a ser. La segunda tesis es que los fondos no están totalmente garantizados. Los fondos que se están hablando son un tope de máximos, hay retrasos obvios, hay posibilidad de bloqueos y hay posibilidad cierta de recortes. Es decir, ni garantía total, o sea, puede haber llevado al extremo incluso un bloqueo y que los fondos no se ejecuten. Yo creo que al final van a tener que ejecutar por lo menos una parte, pero la situación está que esa posibilidad queda totalmente abierta y hay bastante probabilidad que algunos países bloqueen el inicio incluso del desembolso de los fondos, y luego todo el proceso de los fondos lleva incluidos recortes posibles y que se van a dar, ¿no? La tercera tesis, que está quizá en la más arriesgada, ¿no?, es que para mí, para más gente, ¿no?, todo apunta a un fracaso de estos fondos. Es decir, que va a ser una iniciativa, de nuevo el título de Bienvenido Mr. Malsa, yo creo que lo ilustra, ¿no? Si habéis visto la preciosa película, ¿no?, es todo el mundo esperando algo que al final no llega, todo el mundo soñando con algo que al final no llega, y me parece que todo apunta a un fracaso de esta iniciativa de la Unión Europea, que dará lugar a, no se sabe bien qué, hoy por hoy no podemos saber exactamente qué. La cuarta tesis, antes de pasar a las transparencias, es que la crisis va a seguir. La crisis, en plural, las crisis van a seguir. La económica, una crisis de deuda pública y privada que cada vez se agranda más y se convierte en una amenaza, y por supuesto esas crisis de trasfondo, la climática, la de biodiversidad, la energética, la del modelo de transporte y de movilidad de las personas, de transporte de las mercancías y movilidad de las personas, la crisis de cuidado, etcétera, y también la crisis de trasfondo que ya hablamos aquí, que es la caída de la rentabilidad de los capitales o la caída de la tasa de ganancia, que eso es una losa también que tira del capitalismo hacia abajo. Por encima tenemos la losa de las crisis, por debajo eso que aplasta hacia abajo. Y entonces eso dibuja un escenario que con o sin fondos va a ser, o creemos, o creo que va a ser, instalarnos en una crisis. Es decir, la crisis va a ser el marco cotidiano, no la excepción de estamos en crisis, estamos saliendo de la crisis, sino que con subidas y bajadas, pero nos vamos a instalar, estamos instalados en una crisis de la que el COVID no es ni siquiera el desencadenante, pero es un elemento que ha precipitado otros elementos y que ha dado un impulso, digamos, hacia abajo de la economía capitalista, ¿no? Entonces, quizá por decir algo que me lo creo, ¿no?, como la situación es pésima, pues no tiene ningún sentido ser pesimista, ¿no? Es una tontería ser pesimista. Lo que hay que estar es animados y animadas y sobre todo movilizados
y movilizadas, ¿no? Visto lo que viene, ¿no? Entonces, por si queréis profundizar en estos temas, porque van a salir muchas cifras, van a salir bastantes datos y puede ser confuso, pues podéis leer ese artículo. Lo pongo primero, no porque sea mío, sino porque es del 24 de febrero, ¿no? Y también la guía que ha sacado 3 organizaciones, Ecologistas en Acción, el Observatorio del Deute, el Observatorio de la Deuda y también OMAL, el Observatorio de las Multinacionales en América Latina, ¿no? Que es una guía que ha salido hace una semana, ¿no? Es decir, es de un mes posterior, y ambos documentos, pues más que hablar, aunque también hablan del trasfondo, de la lógica de los fondos, son documentos que hablan de plazos, situaciones, que creo que son lo que en estos momentos nos interesa situarnos. Empezando por la magnitud, porque de nuevo, recordar, tsunami, maná, o sea, se utilizan términos todos elusivos, ¿no? Metafóricos, ¿no? Y hay gente incluso desde la izquierda que ha dicho que es una cantidad gigantesca de fondos, incluso ha venido a decir, y hay algunas charlas por ahí, artículos, que dicen que si estos fondos se usaran bien podrían provocar una transformación. Entonces yo lo primero que me veo obligado, me gustaría entrar en la lógica de ese optimismo, en la lógica de esas ilusiones, ¿no? Pero me veo obligado a hablar un poco de lo que es la realidad de estos fondos, ¿no? Si veis ahí he puesto la primera columna, está saliendo bien, me imagino, ¿no? 72.700 millones. Esto es aproximadamente las subvenciones que daría la Unión Europea, si todo va bien, en 3 años. Pongo solo las subvenciones porque se viene hablando otra cifra que esa sí ha golpeado y creo que está asimilada, se habla de 140.000 millones de euros para el Estado español. Bueno, de esos 140.000 millones de euros, aproximadamente la mitad serían de créditos y la otra mitad sería de subvenciones. Subvenciones entre comillas, ¿no? Pongo solo esa columna porque el propio gobierno ha dicho que se va a dedicar a las subvenciones. Que en el año 2023... Perdona, Fito, que te interrumpa. Perdóname, es que no está saliendo la columna, está saliendo solo la portada de la presentación. No entiendo nada. ¿No ha salido tampoco? ¿Esta diapositiva no ha salido? No. ¿Cuál es esta? No se ha movido la portada. Eso es. Pues vaya tu tía. Perdonad, entonces corto un momento aquí, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Menos mal que había gente, ¿no? Si lo hubiera hecho yo solo, esperar un segundito. Voy a capturar pantalla. Un segundo. Bueno, ya sé lo que ha pasado. Ahora se tiene que estar viendo, ¿no? Ahora se ve la portada de momento. Bien, y ahora, espera un segundo. ¿Se ve que cambia? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, no empiezo desde el principio, sino empiezo con lo de los fondos. Empiezo con esta transparencia, ¿os parece? Vale. Sí. Yo lo único, pues no sé más o menos pues, cuándo se puede entrar a... Como no estamos así en directo. Claro, yo esperaría a que esté el marco principal, pero si hay alguna cosa que no se entiende o que creéis que debo aclarar, yo diría primero preguntas. Porque claro, si empezamos ahora el debate, se fastidia lo de hacer el panorama, o de dibujar el plano, ¿no? Vale, perfecto. Vale. Bueno. Clave para entender los fondos, su magnitud. Porque había comentado en la introducción que hay quien dice que es un tsunami, un maná, que son unos fondos tremendos que tendrían un poder enorme transformador. Entonces, si veis la primera columna, que me imagino que la veis, ¿no? Aquí he puesto los 72.700 millones, que en principio sería la cantidad que está prevista que vendría en subvenciones de la Unión Europea para el Estado español. No pongo la otra cantidad, que son los llamados préstamos, que serían
60 y tantos mil millones para sumar ese total de 140.000 millones de euros, que es el que se viene hablando, que es el dinero, en principio, asignado al Estado español, ¿no? El gobierno español ha dicho que en principio solo se va a dedicar a estas llamadas subvenciones y que deja los créditos para el año 2023. Hay países que han dicho que ni siquiera van a recurrir a los créditos, porque claro, los créditos de la Unión Europea y estas subvenciones provendrían incluso de la captación de capitales que haga la Unión Europea en los mercados de capitales. No se sabe a qué tipos de intereses, entonces hay países que dicen que como no se sabe a qué tipos de interés vendrán esos créditos, pues por ahora se dedican a las subvenciones que para cada país tienen el carácter de fondos, de subvenciones a fondo perdido, digamos, ¿no? Que no los tiene en principio, aunque sí, que devolver el país. Entonces, esta es la cantidad con la que se está contando, de la que se está hablando, y es la única que hoy por hoy tiene un cierto grado de certeza, ¿no? Para 3 años. Y solo para 3 años, es decir, no es para 4 años, no se va a prolongar, es para 3 años, ¿no? Comparaciones. Bueno, primero aquí una noticia del periódico, cuando esos 140.000 millones que he hablado vienen y el periódico dice, en este caso, para una economía verde y digital. Si os fijáis también la imagen, tiene toda la intención, es cuando llegó Pedro Sánchez al Consejo de Ministros y los ministros y ministras se levantaron y en pie le aplaudieron como un héroe, ¿no? Aquí recordar una cosa. Cuando se reunió el Consejo de Europa, la reunión de los presidentes, digamos, de los 27 países de la Unión Europea, se plantearon la necesidad de lanzar estos fondos. Había países reticentes y se llegó a hablar de lanzar fondos por 1,5 billón de euros. O sea, concretamente Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, llevó esa postura que era respaldada por algún otro país, que era que la Unión Europea se endeudara en títulos de deuda perpetuos, es decir, que no se pagarían nunca, solo se darían los intereses, para conseguir 1,5 billón de euros que fueran donaciones a los países. Finalmente quedaron 750.000 millones, de los cuales solo la mitad son donaciones. Donaciones relativas, ¿no? Vamos a comparar. Estos 95.000 millones aproximadamente serían lo que en 3 años el Estado español pagaría por los intereses de la deuda pública, solo por la deuda pública. Concretamente, por si queréis comprobar el dato, en los presupuestos de este año, de 2021, el gobierno español ha consignado 31.675 millones de euros para pagar los intereses, exclusivamente los intereses de la deuda externa. Con lo cual, estáis viendo ahí, creo, que esos fondos que vendrían en 3 años son inferiores a lo que el gobierno del Estado español tendría que pagar por intereses de la deuda. Si lo comparamos, esos 72.700 millones con la caída del Producto Interior Bruto, solo el año pasado, el Producto Interior Bruto cayó aproximadamente, aunque ya son datos semioficiales, en 123.000 millones. De nuevo, fijaros la dimensión. La caída de riqueza en un año es prácticamente casi el doble de esos fondos que vendrían en 3. ¿No? Si lo comparamos con el incremento de la deuda pública, que va a ser un problema determinante de la situación económica, no es que sea la situación económica o la crisis, pero la deuda pública se va a convertir en algo muy importante. La deuda pública el año pasado, solo el año pasado, creció en unos 156.000 millones de euros. Ahí estamos hablando de más del doble de lo que vendría en 3 años. Lo que vendría que no va a venir y no va a venir en esa cantidad. Si viene, va a venir en cantidad inferior y lo intentaré comentar luego. Si lo comparamos con el decreto de medidas urgentes, ¿os acordáis, no? Aquel plan Marshall interno para España que se anunció, ahí tenéis la portada del boletín oficial del Poder, ¿no? Del boletín oficial del IBEX 35, El País, ¿no? Que hablaron de 200.000 millones, que se saludó, por ejemplo, Pablo Iglesias llegó a decir que era, de nuevo, esa palabra tan manida, una situación histórica, ¿no? La posibilidad de transformar el país, la solidaridad. Esos 200.000 millones, que la gran mayoría de esa cifra
se ha librado en forma de avales a los créditos que da la banca privada, que por lo tanto quedan ahí también pendientes de una posibilidad de que se tengan que ejecutar esos avales y que entonces el gobierno encuentre de repente 10, 20, 30, 40.000 millones de euros más de deuda pública porque tiene que poner lo que los privados no pueden o no quieran o pagar a la banca, ¿no? Pero fijaros de nuevo, frente a 72.000 millones de la primera columna, 200.000 millones de un plan país. En esos 200.000 millones están los ERTE, están las subvenciones a las aerolíneas, están una serie de dinero que se está manejando además, como todo lo relacionado con lo que estamos hablando, de una manera oscura, directamente oscura. Podría decir con poca transparencia, no, directamente oscura, como también intentaré comentar. Incluso si vamos a una cifra que es muy importante y que va a ser cada vez más importante, que es lo que llamamos el pago del servicio de la deuda. Ahí Monti es un experto en estos temas, ¿no? Porque trabajó, perdonad, esto no se tenía que ver todavía, trabajó sobre la deuda externa de Argentina, ¿no? Su tesis doctoral. El servicio de la deuda es la cantidad que tú pagas por intereses y devolución de créditos en un año, que es normalmente cuando cortamos las cifras, ¿no? Bien, en un año, por ejemplo, para 2021, el gobierno español tiene previsto, por servicio de la deuda, los 31.675 millones que dije antes, que están en la segunda columna, más pago de deuda, un total de 126.000 millones de euros. Si lo alargamos a 3 años, considerando que en los próximos años se pagaría la misma cantidad, estamos hablando de 378.000 millones de euros. Y esto contando con que hoy los gobiernos europeos no pagan toda la deuda, sino que cuando llega el momento, el plazo, vence una deuda, no la pagan, sino lo que hacen es la refinancian, piden un nuevo crédito y lo pagan. Con lo cual ahí no están, en esos 126.000 millones, no están considerados esa refinanciación. Esa refinanciación está en peligro por un factor que sobrevuela toda la situación, junto con el incremento de la deuda pública y privada, que es la probabilidad cada vez más certera de que suban los tipos de interés y que haya una subida de los precios, una inflación. Y entonces, en ese momento, sería imposible jugar con esa bicicleta, porque ahora incluso cuando vence un crédito y lo tienes que pagar, después de haber pagado los intereses que hayas pactado, ¿no? Pues contratas un nuevo crédito incluso a tipo de interés negativo. Entonces, ha habido gente que decía, esto es maravilloso, ¿no? Porque cuando llega el vencimiento del crédito, lo pago con un nuevo crédito que me cuesta menos que el anterior. Pero bueno, en economía, los tipos de interés negativos, como ahora estamos viendo, son una excepción. Yo diría más aún, son una anomalía. Y esa anomalía puede durar 1, 2, 3, 5, 10 años, pero al final, como los espíritus, se acaba manifestando, ¿no? Y se manifiesta de una manera brutal. Es decir, como una represa que está a punto de quebrar porque tiene grietas y se sigue llenando de agua. Cuando esa represa rompe, no es la salida controlada del agua, sino eso sí es un tsunami, ¿no? Entonces, de nuevo, la comparación. 378.000, que pueden ser 380 o 400.000 millones en 3 años, frente a 72.000 que serían los que vendrían, ¿no? Y ya la última columna, la deuda pública del Estado español. Aquí metemos Gobierno Central, Seguridad Social, comunidades autónomas, ayuntamientos, que son los que menos deuda tienen, ¿no? La deuda pública está en estos momentos, oficialmente, estos son datos del Banco de España, en 1,345 billones de euros. Esa es la deuda oficial, ¿no? De nuevo, si echáis un vistazo así de reojo a la primera columna en azulito, pues veréis cuál es la dimensión. De hecho, si dedicáramos la totalidad de esos fondos de teóricas subvenciones de la Unión Europea solo a amortizar deuda pública, solo podríamos amortizar aproximadamente el 5%. O sea, el Estado español tendría todavía una deuda pública equivalente al 95% de esta columna, ¿no? Pero, de nuevo, hay que decir más cosas, ¿no? Hay que hablar también de la deuda privada.
que no se habla. No se habla porque no hay costumbre y además porque, por ejemplo, los periódicos de finanzas, los periódicos de economía, que son periódicos normalmente dedicados a ejecutivos y ejecutivas, pues no suelen nombrar casi nunca la deuda privada de las empresas y de las familias. En este momento esa deuda privada, que es más difícil de calcular, está en torno a los 3 billones de euros. En torno a los 3. Estamos hablando de una cifra que además puede repercutir en un momento determinado, como en todas las crisis. Cuando tú te endeudas, retrasas el momento de la crisis porque inyectas dinero que no existe, inyectas movilidad económica que la economía no te lo permitiría, pero cuando por fin la crisis llega, hay que pagar la crisis y hay que pagar la deuda a la vez. Y por eso se producen los derrumbes bruscos, ¿no? Entonces, tener en cuenta no solo el 1.345.000 millones de deuda pública, sino también los aproximadamente 3 billones entre la deuda pública y la deuda privada. Pero, de nuevo, parece que siempre hay una situación peor, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay una deuda oculta. Normalmente cuando hay una crisis y revisan los datos, siempre sale que se ha mentido. Porque una de las fórmulas que se utilizan para intentar conjurar las crisis es evitar que la gente se dé cuenta, perdonad, he tocado donde no debía, se dé cuenta de la crisis. Y entonces, por ejemplo, en la crisis de 2007-2008, ¿os acordáis, no? No solo Grecia, no solo el Estado español, sino también Alemania falsificó los datos de su realidad, de la crisis de sus bancos, cajas de ahorro, de la deuda pública, ¿no? Entonces se está hablando de una deuda oculta porque cuando hablamos de deuda financiera. Es decir, para una familia sería lo que debe por créditos, pero por créditos, digamos, tipo bancario. No lo que le ha dejado a deber a un amigo porque le tiene que invitar a una comida, la factura de la luz que va a llegar con retraso, por ejemplo, y que no ha pagado, eso no entra en la deuda pública. Entonces, el Estado español, comunidades autónomas, ayuntamientos, gobierno central, seguridad social, tiene además otra deuda cotidiana que no es financiera, que no computa ahí. Y también una deuda que por artilugios contables no se le ha hecho computar, que es, y ha salido, y lo dejo ahí, por ejemplo, esta última es la deuda de la Sareb, del Banco Malo, 35.000 millones que el organismo de la Unión Europea que se dedica a las estadísticas ha obligado al gobierno español hace 2 semanas a incluir en su deuda pública, ni más ni menos que 35.000 millones. Pero, por ejemplo, ADIF, AENA, Renfe, que son organismos, y otros muchos, que el Estado es el garante último de ellos, de su deuda, tienen también enormes deudas públicas que no están en la columna. Que nadie se asuste, aquí no se rinde nadie, pero la realidad primero hay que entenderla pues, para poder ser combativos, ¿no? O sea, en este momento, sobre nosotros y nosotras, además de todas las otras crisis que hay, pende una enorme losa que es la de la deuda, que se puede derrumbar en cualquier momento. No se sabe, no se puede saber en economía, esto no se puede fijar, es imposible, ¿no? Puedes tener una intuición, pero puede ser mañana, puede ser dentro de 3 años, puede ser dentro de 6 meses, ¿no? Pero esta lógica y la lógica del análisis histórico indica que cuando hay una deuda de ese tamaño, esa deuda en un momento determinado ha repercutido en la sociedad. Se lo pregunten, por ejemplo, a la gente en Argentina, ¿no? Esto sería un poco también algo para sentirnos más seguros y más seguras, ¿no? Es hablar de los documentos a los que hay que hacer referencia cuando hablamos de los fondos de la Unión Europea, ¿no? Hay un documento, por eso lo he puesto con un recuadro amarillo, ¿no? Este es el documento madre. Este es el documento cuando en julio del año pasado se reúnen durante varios días, día y noche, los presidentes, jefes de gobierno, como se llamen en cada país, de los 27 países de la UE. Hay tensiones durísimas, pero la conciencia obvia que si no había alguna actividad de la UE hacia la crisis, primero hacia la crisis COVID inmediata de paralización, ¿no? La UE se rompía. Se rompía por abajo y se rompía por arriba. Quedaba sin ser, ¿no? Y entonces finalmente llegaron a un acuerdo, como ya he comentado, mucho menor de lo que pedían algunos países, de ese 1,5 billones que pidió Pedro Sánchez, ¿no? Se llega a un acuerdo y este es el documento madre. También por una cosa, la Unión Europea no es ni siquiera una democracia imperfecta, no es una democracia.
Es decir, el Parlamento Europeo no es un parlamento. Legisla cosas menores, es una especie de Junta General de Accionistas que se reúne pues, para aplaudir a los accionistas mayoritarios, ¿no? Quien manda de verdad en la Unión Europea es el Consejo Europeo, los presidentes de los gobiernos, que son los que marcan todas las directrices y los que tienen además la última palabra de control. Ese documento, y por eso os extrañará a lo mejor que haya ido hacia atrás ahora de repente, ¿no? Este documento del Consejo Europeo de julio vistió de largo a otro documento también del Consejo Europeo de mayo, que son las recomendaciones para los países. Esto es lo que en ese lenguaje enrevesado de la Unión Europea se viene llamando el semestre europeo, que de nuevo, lenguaje enrevesado porque el semestre va para todo un año, ¿no? Pero bueno, lo llaman así, todo lo acabamos repitiendo, el semestre europeo son recomendaciones. Pero a partir de este acuerdo del Consejo Europeo, esas recomendaciones, que eran eso, recomendaciones, son obligatorias para recibir los fondos. Eso es importante porque en estas recomendaciones, os podéis imaginar, ya sabemos lo que viene, en el caso del Estado español, hablan de salarios, de negociación, hablan de pensiones y hablan también de deuda pública del Estado español y desequilibrio. El tercer documento clave es lo que llaman, de nuevo el lenguaje enrevesado de la Unión Europea, la decisión de recursos propios, que salió en diciembre del año pasado por el Consejo, de nuevo los que mandan, que es lo que permite o permitirá o permitiría a la Unión Europea captar créditos en los mercados de capitales para financiar estos fondos. Esta decisión no está aprobada a día de hoy. Ni siquiera hay visas de que se apruebe en los próximos semanas, meses, ¿no? Entonces es muy importante este documento, es más rollo todavía que los anteriores, pero da muchas claves sobre lo que viene, ¿no? Y el tercer documento clave de la Unión Europea es el reglamento para los fondos. Este reglamento salió de nuevo del Consejo y fue sometido el 10 de febrero, 10 y 11 de febrero, a votación en el Parlamento de la UE y salió publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea el 18 de febrero. Es el reglamento que da el pistoletazo de salida no a la llegada de fondos, sino a toda la mecánica de organización de los fondos, ¿no? Sigo un poco con los documentos del Estado español. O sea, hemos cerrado los documentos principales de la Unión Europea. Habrá alguno más de la Unión Europea, algún reglamento que detallará alguna cosa más, pero estos son las claves. ¿Qué ha hecho mientras tanto el gobierno español? En octubre del año pasado presentó a la Unión Europea, a la Comisión, en este caso la Comisión son los ministros, los consejeros y consejeras de la Unión Europea, este documento que mucha gente viene dando por bueno. Es el documento España puede, plan de recuperación y resiliencia, transformación, metió también la palabra, el gobierno español. Este documento es un proyecto que era obligatorio presentarlo, pero que es solo un proyecto. Hay mucha gente que está debatiendo en torno a este documento, y está bien debatir porque se ven muchas líneas, muchas directrices, pero es un documento fundamentalmente propagandístico y que además no es el definitivo, ni siquiera es el que va a abrir camino a la financiación de los proyectos. Con lo cual, lo tendremos en cuenta, pero sabemos que hay un documento B que está a punto de salir, ¿no? El segundo documento importante son los presupuestos generales del Estado para el 2021, ¿no? En esos presupuestos vamos a encontrar básicamente dos cosas en relación a los fondos. Una es una continua referencia, incluso podríamos decir casi apología a la austeridad y al equilibrio presupuestario, a lo que se llama técnicamente el protocolo de déficit excesivo. Es decir, se habla del gasto público que la Unión Europea liberalizó dejando en suspenso ese protocolo, ese programa, ese plan de austeridad, como lo llamemos, o de control del gasto público, y hace continua referencia y apología a la vuelta a la estabilidad presupuestaria. Sabéis también que en este momento en el Estado español sigue vigente la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que derivó del artículo 135 de la Constitución, que establece que en este país pasa por delante, de manera absoluta y por delante de cualquier otro gasto, el pago de la deuda. Eso está aplazado en este momento, no en el Estado español, pero sí en la Unión Europea, como veremos un poquito más adelante, y en los presupuestos se incluye. Y luego hay otro elemento que aparece en los presupuestos, que el gobierno ha hecho mucha apología,
y ha dicho que el gobierno adelantará 27.000 millones. Esto lo han repetido, cada vez lo repiten menos, pero lo siguen repitiendo. Bueno, esto es falso. Es falso porque si lees los presupuestos, y lo dice, si alguien tiene curiosidad, lo podemos mostrar, en los presupuestos aparecen 27.000 millones, un poco más efectivamente, de elementos de financiación dentro de los fondos de la UE, pero sujetos a la llegada de los fondos. Y lo dice así específicamente en los presupuestos, que el desembolso de esos fondos, por lo tanto no hay adelanto, vendrá cuando lleguen los fondos de la Unión Europea. Si ha habido en algún caso, digamos, alguna situación, la comento porque puede llamar a la confusión, en este mar de confusión buscada que hay con los fondos de la UE, por ejemplo, una parte de estos fondos de la UE, los que llaman REAC-EU, que son aproximadamente 12.000 millones de euros, el gobierno viene anunciando desde hace tiempo que 2.000 millones se dedicarán con carácter retroactivo a pagar los gastos de las vacunas y que 10.000 millones irán a las comunidades autónomas, 8.000 en el 2021 y otros 2.000 en el 2022. Pero, ¿qué ha dicho el gobierno? Que si las comunidades autónomas piden créditos en el mercado de capitales, podrán adelantar ellas ese gasto y que el gobierno las dejará. Es decir, de nuevo, todavía no ha venido ni hay previsto un plazo claro para que llegue ni un solo euro de los fondos de la Unión Europea. Entonces, esos 27.000 millones no se están ejecutando. Se está hablando, pero no se están ejecutando, ¿no? El tercer documento importante del Estado español, del gobierno español, es este Real Decreto de Medidas Urgentes, aquel que salió con la abstención de Vox y con la aprobación, digamos, de los grupos que se llaman, autollaman o los proclamamos como progresistas o de izquierda, ¿no? Este Real Decreto es tremendo. Yo lamento porque además se consideró que era una batalla entre la izquierda y la derecha aprobar este Real Decreto, pero este Real Decreto rebaja tanto las consideraciones medioambientales como las consideraciones de control administrativo de las inversiones que se hagan con los fondos de la UE. En ambos casos, y sabiendo en el país en que estamos, esto nos tiene que preocupar. Pero además, unos fondos que vienen supuestamente para una transformación verde, rebajar los plazos y los requisitos para los informes de impacto ambiental, pues parece que no es un buen paso. Concretamente, hay un cuarto documento que pongo aquí, que, ¿os acordáis? Se habló mucho, el dictamen del Consejo de Estado que lo ha ocultado el gobierno. Bueno, en realidad este dictamen dice muchas cosas como las que he dicho, que rebajar medidas de control no es lo más propicio en este momento, ¿no? No era un dictamen obligatorio, ¿no? Y finalmente, volviendo al Real Decreto del 31 de diciembre, este Real Decreto se convertirá en ley por el procedimiento de urgencia en las Cortes. No se sabe cuándo. Pongo abril entre interrogaciones, porque aquí el gobierno, al contrario que en los otros aspectos que no está pasando la información, ha abierto un periodo de enmiendas, incluso diciendo que la sociedad civil puede presentar enmiendas, pero que tiene el sentido de que todo el mundo escriba y mientras tanto, mientras escribimos, hablamos de las enmiendas, a mí me han intentado meter en algún grupo de trabajo y he dicho que no, perdonadme, he dicho que no porque creo que no es el momento de andar en esto, hay cosas más importantes. Mientras están en el periodo de enmiendas, el decreto sigue vigente. O sea que no es una ley que se va a hacer, vamos a enmendarla, sino un decreto, a mi juicio lesivo, que sigue vigente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues esto es un poco un cronograma de los desembolsos y los condicionantes. Lo primero son cosas que ya hemos visto, el acuerdo de julio, el mecanismo, los 750.000 millones, las negociaciones que está habiendo y ese documento, proyecto que presentó el gobierno del Estado español, la aprobación del reglamento en el Parlamento de la UE, la publicación, perdonad que sea tan técnico porque claro, pasan unos días y si no se a partir de la publicación, ¿qué ocurre? Bueno, entramos en el ámbar del semáforo, ¿no? Ya estamos en el hoy. O sea, el 19 de febrero empezó el plazo para que los gobiernos presenten los planes de país. Es decir, aquellos planes que van a ser sometidos a el escrutinio de la Comisión en el Consejo Europeo de Europa para ver si se los aprueban y a partir de eso
para ver si llegan los fondos, ¿no? A fecha de hoy, yo miro esto cada día y lo he mirado esta mañana, ni un solo país, estamos a 2 de abril, 19 de febrero, 2 de abril, todos estamos hablando de urgencia, ¿no? Ya ha pasado un poco de tiempo, más de un mes, y ni un solo país ha presentado su proyecto. Todos los están retrasando. Y tienen los países hasta el 30 de abril para presentarlo. En el caso del gobierno español, es cuando, yo lo comentaba al principio, teníamos que estar llamando a la puerta de la Moncloa. Es decir, vamos a ver, queremos saber, no ya solo o queremos participar, sino al menos queremos saber qué está escribiendo el gobierno. Porque el gobierno está escribiendo este plan, ocultándolo a todos los espacios sociales y en connivencia, porque ahí no hay ocultación, en relación directa con, ni siquiera con la COE. Han tenido una reunión con COE y sindicatos, pero la propia COE, la Confederación Empresarial, se ha quejado de que el gobierno no le está consultando, porque el gobierno del PSOE está interlocutando directamente con las grandes empresas del IBEX y con las grandes consultoras a las que va a contratar, cuando todos sabemos que esas grandes consultoras en realidad son brazos de las grandes empresas, ¿no? Entonces van a estar esas grandes consultoras trabajando para el gobierno, trabajando para sus empresas, que cada uno y cada una saque sus conclusiones. Entonces, ellos y ellas saben lo que se está cociendo y ninguno de nosotros tenemos ni siquiera una filtración de lo que está planteando el gobierno con este plan. ¿Cuándo lo sacará el gobierno? Dijo que a mediados de marzo, ha pasado mediados de marzo, Calviño dijo que no, que ya sería antes de finales de marzo, pasó finales de marzo y ahora mismo no sabemos si será en el próximo Consejo de Ministros, en el siguiente. Nos despertaremos un día, una rueda de prensa, donde nos dirán que el gobierno ha hecho un plan magnífico que va a permitir recuperar la economía, ser resiliente, verde y hasta de género, ¿no? Y no sabemos nadie, lo digo, lo repito, absolutamente nadie, no ha habido filtraciones. Es un plan absolutamente secreto, que cuando lo conozcamos ya estará enviado a la Unión Europea. Podremos quejarnos, pero no participar en su cambio, ¿no? Se supone entonces que en mayo-junio de 2021, yo cada vez que hago este esquema tengo que retrasar las fechas un mes, porque cada 15 días que pasa se retrasan un mes, ¿no? Entonces se supone que tiene 2 meses la Comisión Europea con el ECOFIN, la reunión de ministros de finanzas de la Unión Europea, para pronunciarse. Esto no es una evaluación final, sí o no, sino que es un proceso de revisión. Se supone que la Unión Europea va a decir esto no me gusta, esto quítamelo, esto pónmelo. Ya esto está pasando en todas esas negociaciones secretas y por supuesto sin actas y sin siquiera saber los personajes, sí por parte del gobierno español, sino por parte de la Unión Europea que están participando en las reuniones. Entonces estamos hablando probablemente que en el mejor de los casos en junio se podría saber el dictamen de la Comisión Europea, que se supone que será de aprobación porque habrán obligado a cambiar todos los contenidos que no les gusten sobre proyectos concretos, ¿no?, que presentan los países, y en torno a julio del 2021 se sometería ese plan, si está aprobado por la Comisión Europea, al Consejo Europeo, es decir, a los países. Esto se tiene que someter a voto por mayoría cualificada. 15 países de 27 que representen al 65% de la población de la Unión Europea. Hay algún requisito más, pero este es el fundamental, ¿no? Y dice el reglamento que se procurará que el Consejo de Europa lo haga en 4 semanas. Pero claro, el Consejo de Europa se reúne. No tiene obligación de sacar la resolución. Si no se consigue en 15 países o si en el consenso europeo se generan tensiones, esto se puede retrasar todos los meses que se tenga que retrasar, ¿no? Vamos a suponer que se superan todos estos pasos y entonces entramos en la aprobación del plan de país. Ese plan de país, no lo he dicho antes, pero está en la primera diapositiva en ámbar. Lo llamamos de transformación, resiliencia, plan verde, se llama de muchas formas. Pero cuando la Unión Europea hace un reglamento, tiene una parte de propaganda, que viene a ser un 10-15%, una parte de rollo y de formalismo, y de repente hay artículos que son, como en una ley dice, este es el que importa, ¿no? Entonces, cuando la Unión Europea se refiere a estos planes, no habla de transformación y resiliencia, habla de reformas e inversiones.
Es decir, cuando tiene que poner en un artículo exacto qué son estos planes, qué me tienes que presentar, país, un plan de reformas, y en el lenguaje de la Unión Europea me parece que todos y todas sabemos lo que quieren decir cuando dicen reformas, ¿no? E inversiones. Es decir, están hablando de inyectar dinero en el sistema en grandes proyectos inversivos, constructivos, etcétera, que luego comentaremos un poquito. Bien, si se supera todo esto, vamos a la última flechita en ámbar. Los países podrán pedir el 13 hasta el 13% de adelanto, que en el Estado español serían unos 10.000 millones. Hoy hay duda de si alguna cantidad de estos 10.000 millones llegará en el año 2021. Hace un mes, el portavoz del Parlamento Europeo, Duck, dijo que él estaba convencido que llegarían en septiembre los primeros fondos. Septiembre, tal como va el retraso, ya ahora dicen que en el último trimestre del año podrían empezar a llegar, ha habido algunas declaraciones. Entonces, una vez han llegado estos fondos, los gobiernos de cada país, y también aquí hay que resaltar que los fondos los reparten los gobiernos, no hay ninguna obligación de consensuar con nadie, ni comunidades autónomas, ni ayuntamientos, ni partidos de la oposición, ni movimientos sociales, ni patronal, sino que todo el reglamento de la Unión Europea dice que es el gobierno que sí, que debe consultar, que está bien que consulte, y de hecho se consulta, pero claro, ya sabéis lo que es una consulta, dime lo que opinas, vale, muchas gracias, ¿no? De hecho, esto se ha oficializado, o sea, las consultas han llegado 4.200 proyectos de ayuntamientos que no sirven para nada y que los ha recibido el gobierno central. Han llegado de empresas, de cooperativas, documentos diciendo yo quiero, o sea, cartas a los Reyes Magos, al ratoncito Pérez, ¿no? Que no tienen ningún asiento en la realidad porque además superan en varias veces el total de los fondos que llegarían, ¿no? Y entonces los gobiernos van a ser, caso del Estado español, quienes decidan dónde van los fondos, quienes decidan la totalidad de las cosas de los proyectos. Se ha hablado incluso de reparto, entonces hay ayuntamientos, y yo he tenido algún roce con algún concejal de algún ayuntamiento progresista, no de la Comunidad de Madrid, no empecéis a buscar por aquí, porque estaba convencido que lo que tenía que hacer era proyectos y pedía que yo y otras personas le dijéramos qué proyectos tenía que hacer. No hay ninguna ventanilla abierta, no hay formularios, no hay reglamentos para presentar proyectos, pero se está entreteniendo a la gente con la preparación de proyectos. Mientras que los auténticos proyectos se están interlocutando directamente con las empresas del IBEX 35 en los mecanismos que están habilitando de ideas que empezaron siendo especie de tormentas de ideas donde las empresas decían quiero hacer esto, pido esto, las grandes, ¿no? Iberdrola, las empresas de aviación, las de informática, las de comunicaciones, y eso sí está recibiendo una interlocución cotidiana por el gobierno y con las consultoras que hemos dicho, y los gobiernos cuando tengan el dinero pues empezarán a repartir. Luego, y esto tiene menor importancia, 2 veces al año, por ahora, en el reglamento, los gobiernos, suponemos cada 6 meses, volverán a pedir fondos contra proyectos y contra su plan, ¿no? Plan que se vuelve a revisar, ese plan que si se ha aprobado, se vuelve a revisar el año próximo, en el 2020, ¿no? Y esas subvenciones vendrían en 3 años, y lo que os comentaba antes, que la manifestación del gobierno español es que se dedicará ahora exclusivamente a las subvenciones y en el 2023 verá si pide créditos. Momentos críticos, o más críticos, ¿no? Está mejor escrito que lo he dicho yo, ¿no? Primer momento crítico. Esos planes nacionales o planes de reformas e inversiones tienen que adaptarse al reglamento. Es decir, tienen que cumplir el semestre europeo, no solo este que está establecido, que es un poco elusivo. En este habla del tema de las pensiones, del déficit público, del mercado laboral, pero no es tajante. Recordar que lo hicieron cuando eran recomendaciones. El año próximo, el segundo trimestre, saldrá un nuevo semestre europeo que probablemente sea más claro y más definitivo. Entonces, tiene que cumplir esas recomendaciones, tiene además que cumplir la posibilidad de volver al pacto de estabilidad. Esto, hoy por hoy, el pacto de estabilidad está suspendido. Está suspendido y de nuevo yo he visto gente que dice hasta el 2023, hasta el 2020... No, está suspendido para este año, 2021. Se da por hecho que en una próxima reunión del Consejo Europeo
se prorrogará la suspensión del Pacto de Estabilidad, es decir, seguirá habiendo, perdonadme, barra libre para pedir créditos, saltándose el déficit, saltándose los límites de deuda pública del Pacto de Estabilidad Europeo, que eran un 3% de déficit anual y un 60% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? El Estado español en este momento está en un 120% de deuda pública, o sea, el doble de lo que marca el Pacto de Estabilidad, y el déficit está cercano del 11% y tenía que estar, según ese pacto, al 3%. Entonces está suspendido este año, se supone que es casi seguro que se va a suspender el próximo, y los siguientes va a haber tensiones. Yo opino que no van a tener más remedio, pero no es descartable que un grupo de países de la Unión Europea que apenas tienen déficit y apenas tienen deuda, se planten o busquen esto para hacer un chantaje y digan: si queréis que prorroguemos la suspensión del Pacto de Estabilidad, nos tenéis que dar tal y cual. Segundo gran momento crítico. Para que se libren los fondos, la Comisión Europea tiene que ir a los mercados de capitales. Para que vaya a los mercados de capitales, la totalidad de los 27 países, por unanimidad, es decir, con solo un país, Malta ya lo ha aprobado, por eso lo saco. Si Malta dijera no, no se podría captar dinero y no habría ni un solo euro para todo esto. Entonces, los 27 países tienen que ratificar ese nombre feo de la decisión de recursos propios. Hasta el día de hoy, oficialmente, solo 13 países de 27 la han ratificado. El otro día un portavoz de la Unión Europea dijo que otros 3 países ya se podían considerar que estaban ratificados. Vale, podríamos hablar de 16 de 27. Incluso alguien dijo que eran 17 de 27. Pero ahí hay un problema político muy serio, no ya el tema del Tribunal Constitucional alemán, porque en Alemania Congreso y Senado aprobaron esta decisión y el Tribunal Constitucional ha impedido que el presidente la firme, pero eso es un recurso de un solo país. Alemania no está contada en esos 13, ¿no? Estos 13 está España, pasó sin pena ni gloria el mes pasado, creo que fue el día 10, el Senado ya dio el aprobado a la decisión. Si no, hay otra serie de países que no son los virtuosos, que se llaman a sí mismos, ¿no?, o frugales, por ejemplo, Hungría y Polonia, que han presentado un recurso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el reglamento, porque no están en contra de la condicionalidad política, vamos a llamarla, de derechos humanos para librar los fondos. Y entonces esos 2 países y otros más, Austria e Irlanda, tienen dudas y algunos no tienen ni siquiera agendado sus parlamentos la aprobación de esta decisión. Repito, con que solo un país no apruebe esta decisión, no digo que vote en contra, no la apruebe, es decir, que no se reúna el Parlamento húngaro y que Orbán decida hacer contrapeso para lograr rebajas en algunos temas de derechos humanos o para lograr ventajas en algún otro fondo, ¿no? Son países además que reciben menos fondos, por ejemplo, proporcionalmente incluso que Italia o el Estado español, ¿no? Entonces, esto está por ver todavía cómo va a salir adelante. Y repito, el problema principal no es el Tribunal Constitucional alemán, porque todavía quedan un montón de países, podemos hablar de 10, 12, 15 países, por aprobar que se libren estos fondos. Y luego, y este es un punto que casi no se está tratando, la Comisión Europea tiene que salir a los mercados de capitales a captar 750.000 millones de euros y algunos millones de euros más, hasta 900.000, para otros fondos. La Comisión Europea no ha salido nada más que para una pequeña situación a captar fondos. Entonces nadie sabe hoy qué pasará, porque todo esto que decimos lo saben los poseedores del capital. Entonces hay incluso una duda de si cuando salga la Unión Europea en esta, digamos, esta deuda mancomunada, en este coronabonos, ¿no?, si van a tener unos tipos de interés más cercanos a los que tiene hoy Alemania o más cercanos a los que tiene hoy otro Estado de la Unión Europea que tiene tipos de interés positivos. No lo sabemos, es una incógnita absoluta, no lo sabe nadie, ni los capitales ni los gobiernos. Entonces será una prueba. Pero imaginaros si puede pasar que de repente se decide que en los mercados de capitales piensan que es un momento para chantajear, o bien que la Unión Europea no tiene la suficiente garantía para devolver estos créditos y entonces ponen unos tipos de interés superiores o unos plazos de amortización más rápidos. Entonces ahí se puede producir de repente una paralización
y una situación tensa que además trascienda a la deuda pública y trascienda también a otro elemento que no da tiempo ahora a hablar, y es la actuación del Banco Central Europeo, que hoy por hoy se está convirtiendo en comprador de bonos de los países, comprándoselo a los acreedores, y se está convirtiendo en financiador ilegalmente, contra el Tratado de la Unión Europea, en financiador directo de los grandes capitales. Es decir, están haciéndose trampas a sí mismo en un keynesianismo de emergencia, de esto es un incendio, echemos agua aunque no sepamos si se va a derrumbar o no el edificio. Entonces ahí se genera un paquete muy grande de incertidumbre. Hace tiempo ya un analista conservador decía en un periódico de difusión internacional que es que a lo mejor los bonos de la Unión Europea acaban siendo bonos basura, porque la gente no los quiera, porque, y ahí perdonadme, lo tengo que introducir también, ¿cómo se van a pagar esos fondos? Tanto los que vienen en forma de subvenciones como los que vendrían eventualmente en forma de créditos. Los tiene que pagar la Unión Europea. Y la Unión Europea hoy por hoy no tiene ingresos ni para pagar un 10% de esos créditos que va a pedir. Van a habilitar impuestos, el primero de ellos sobre los plásticos no reciclados, pero que es un impuesto que, sabéis que los impuestos desde que se enuncian hasta que rinden, pues a veces pasa 1, 2, 3 años, ¿no? Se enuncia, se contabiliza y luego se paga, ¿no? Y entonces se cobra, ¿no? Y esos 750.000 millones, la garantía única, y así está dicho en los reglamentos, es el aumento de las contribuciones de los países de la Unión Europea a la Unión Europea. Es decir, que esos fondos en forma de subvenciones van a ser pagados por los países. Alguno piensa, bueno, pero lo pagarán los grandes. Francia, Alemania. Pues también hay una cosa, cuando se tuvo que aprobar el acuerdo de julio del Consejo Europeo, los países virtuosos o frugales pidieron y obtuvieron un descuento. Concretamente, esos países, son concretamente 7 países, Suecia, Alemania si queréis, luego lo nombramos, obtuvieron un descuento en sus cuotas a la Unión Europea de 53.211 millones de euros. Es decir, los que más tienen baja, ¿quién van a pagar de más? Entonces ahí queda una incógnita tremenda. Los impuestos que están diciendo sobre las transacciones económicas, sobre las emisiones de carbono, son todo proyectos, excepto el de plásticos, que se supone que empezará a ingresarse aproximadamente dentro de 9 meses, ¿no? Y es un impuesto que dará muy poco. Tercer elemento difícil, todos estos fondos, cuando se presenten fuera de plazo, porque tienen unos plazos muy estrictos, y ya con los plazos, que es la siguiente transparencia, acabaré esta primera parte, ¿no? Cuando pasen de plazos, se mueren los fondos. Es decir, es taxativo, en principio, no hay prórroga de plazo, en principio, y sería muy difícil que ese grupo de países que estaban en contra de este mecanismo concedan un aumento de los plazos, ¿no? Y en el caso de que se restaure el pacto de estabilidad, además de las consecuencias políticas sobre la deuda externa, sobre la prima de riesgo, tendrían consecuencias, una de ellas directa, y es que esos fondos que hemos hablado se recortarían en un 25%. Hoy mismo hay un artículo que resume análisis de analistas del Banco de España, de Funcas, de otros grupos de analistas, que dicen que calculan que como máximo el Estado español de esos fondos de 72.000 millones captará el 80%, que no creen que por todos los recortes, retrasos, situaciones pueda llegar a captar más. El circulito este rodea la situación actual. Todavía ni un solo plan de país de 27. Y el gobierno español, que dijo que el mes pasado, en marzo, los iba a presentar, todavía no los ha presentado, ¿no? Este es un cronograma general de los fondos COVID de la UE. Es un poco un repaso al anterior. Ese primer rectángulo es el proyecto ese que se presentó en octubre, ¿no? El de España puede. ¿Cuándo se presentarán los proyectos? ¿Cuándo estarán aprobados? Porque digo presentación y aprobación. Mayo, julio, no lo sabemos con exactitud. ¿Cuándo se comprometen los fondos? En teoría, desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre de 2023. O sea, la Unión Europea tiene que comprometer todos sus fondos en estos años, los 140.000 millones, las subvenciones y los supuestos créditos. Es decir, comprometer, tienen que estar definidos para qué son. Es
Ese es el concepto de compromiso, ¿no? En contabilidad. ¿Cuándo aprobarán los países el sistema de captación de fondos? La decisión esa de recursos propios. He puesto una interrogación porque no se sabe si será en este año. Una vez se aprueben, eventualmente la Unión Europea empezaría a captar fondos en los mercados de capitales. Ha dicho que intentará captar primero 200.000 millones y según la respuesta ya verá. Entonces hay una interrogación de cuándo empezaría la captura y de cuándo terminaría la captura de fondos. Suspensión del pacto de estabilidad o del protocolo de déficit excesivo, de los objetivos de déficit, firme en este año. Los estados pueden seguir endeudándose. Es imprescindible, pero también engorda la columna aquella de la deuda. 2022 será por seguro, porque todo el mundo se ha pronunciado a favor de que siga suspendido, se hará formalmente la suspensión en poco tiempo. 2023 no lo sabemos, 24, 25 y 26 no lo sabemos, esto ya es un debate político-económico. Yo opino que va a haber tensiones muy grandes y que no pueden volver al pacto de estabilidad, que sería crítico, ¿no? Pero, claro, hay diferentes intereses de capitales y de gobiernos en juego. ¿Y cuándo se ejecutarían los proyectos? Fijaros que hacia atrás vamos muy bien, ¿no? Los proyectos empezaban en febrero del 2020, del año pasado, ¿no? Y entonces cuando llegue el dinero, cuando llegue, si llega, que yo creo que algo llegará en algún momento, a no ser que haya un cataclismo, ¿no? Se podrán financiar proyectos con carácter retroactivo, si te dejan, si esos proyectos están en la lógica de los planes que todavía no se han aprobado, y la financiación y ejecución de los proyectos va hasta el 31 de diciembre de 2026. Proyecto que no se ejecute al 31 de diciembre de 2026, proyecto que no se hace. Es decir, esto es una guillotina, igual que el compromiso a 31 de diciembre de 2023 tiene que estar comprometido el 100% de los fondos, tiene que estar ejecutado el 31 de diciembre de 2026, ¿no? Yo creo que aquí habría que cortar, pero con esto, ¿no? Este año probablemente se ha perdido. Ahora podríamos hablar de los condicionantes que establece la Unión Europea, que es de lo que más se está hablando, ¿no? Ese 37% para proyectos verdes, ese 20% para proyectos digitales. Podríamos hablar de los PERTES, los proyectos que se quieren ejecutar con las grandes empresas. Podríamos hablar de cómo hay vasos comunicantes de los proyectos ecológicos que pueden ser digitales, mientras que los proyectos digitales difícilmente pueden ser ecológicos. Es decir, que al final va a haber un camuflaje como proyectos ecológicos de proyectos que no lo son, que son digitales, o que se considera proyecto ecológico todo lo digital prácticamente, y también el coche de baterías, el hidrógeno como combustible, las subvenciones para la informatización de las grandes empresas, del gobierno, etcétera, ¿no? Pero como sería casi para otra charla de 1 hora, yo creo que mejor aquí, si estáis de acuerdo, entramos, dejo de compartir pantalla y entramos en el debate. Vale, Fito, yo, por ser un pelín pedagógico, resumiría un poco las conclusiones de lo que nos acabas de contar, que había bastante tela que cortar. Te agradecemos un montón la sistematicidad, pero también la hemos sufrido. Y yo diría, por un lado, lo que queda claro con la primera transparencia que has puesto es que los fondos son insuficientes para los retos que hay, ¿no? O sea, que los problemas del propio sistema son gigantescos en comparación con este pequeño parche que se está vendiendo un poco como la panacea, ¿no? Luego, dejar bien claro que esto no es un cambio ni es una ruptura con la austeridad y con el neoliberalismo de la Unión Europea, que si dejase de ser neoliberal igual tendría que disolverse porque no sabría ser otra cosa seguramente, ¿no? Que todo está condicionado a volver a esta senda bueno, aunque tú mismo has dicho que sería acelerar seguramente el conflicto, ¿no? Tanto político como económico, porque si volvemos a la senda de la austeridad en muy pocos años es para estrellarnos, ¿no? Por así decirlo. Luego, el tema de que igual no se ejecutan, o de que va a ser difícil que se ejecuten, o de que todos los conflictos políticos de la Unión Europea pueden hacer que no se ejecute, porque con que haya un país, ¿no?, que no firme o que no, bueno, que no apruebe desde su parlamento hacerlo, pues ya lo paraliza todo, y esa baza de negociación en una situación tan conflictiva políticamente, pues seguramente haya quien quiera usarla, ¿no? Y luego todo este tema del blanqueamiento del capitalismo verde, ¿no? De que proyectos
claramente contrarios a la lucha contra el cambio climático, como puede ser el aumento de la digitalización, que para mucha gente es invisible, pero en realidad genera unos costes ambientales enormes, o tecnologías probablemente no viables, ¿no? Como el hidrógeno verde, como el coche eléctrico, ¿no? Tecnologías que no son generalizables y que parece que se venden como la panacea para seguir como hasta ahora, pero con la etiqueta verde, ¿no? Son las que se van a potenciar, y de hecho ya está habiendo algún conflicto ambiental, ¿no? Contra la instalación de grandes eh, infraestructuras de lo que llaman energías verdes, ¿no? De grandes instalaciones de paneles solares, paneles eólicos, molinos eólicos y demás, que entran en contradicción con intereses ambientales muy claros. Había hace poco un informe, no sé si creo que era de Feminista ALDE o de OMAL, sobre las políticas de género en el País Vasco, que hablaban de la ligereza con la que se escribía y se hacían nuevas legislaciones en género, y que no se estaban aplicando las anteriores, y con la eficacia y no interpretación que se redactaban las legislaciones económicas, ¿no? Me recordaba un poco a lo que decías también de, pues, estos tratados de la Unión Europea que hacen de repente, o estos borradores de informes y demás, que hacen un montón de propaganda, son muy ligeros en las consignas sobre género, sobre medio ambiente, sobre temas sociales, y de repente como un cuchillo cambian totalmente de tono y dicen, y esto así va a ser, ¿no? Y cuando hablan así de claro y de sencillo, nunca es para bien, ¿no? Siempre es para poner un límite que parece que siempre va en la misma dirección. Y ya acabando un poco con este resumen, a mí la sensación que se me queda, la interpretación que se me queda un poco es que, por una parte, el capitalismo, por sus problemas profundos, ¿no? Tanto de rentabilidad como de afrontar grandes crisis que vienen, ¿no? A mí me recuerda un poco, si tuviese que hacer una viñeta, sería como que lleva una bola atada al pie, que es la caída de la tasa de ganancia, y está huyendo de un monstruo que se lo va a comer, al que ha alimentado él mismo, ¿no? Que es, pues, toda la crisis climática, energética y demás, y que con esa caída de la rentabilidad no tiene mucha maniobrabilidad para huir de estas cosas, ¿no? Parece que por esta acumulación de crisis se ve en la obligación el capital de apalancarse mucho a los estados, de decir, bueno, que haya un estado que me defienda, que me dé dinero, que me regule las cosas como yo quiero. O sea, que a lo mejor hay una enmienda a la globalización, este rollo del estado que no me moleste, aunque nunca ha sido realmente así el neoliberalismo, y más el estado que me defienda. Y bueno, pues esa primera tendencia yo creo que casa bien con este keynesianismo, que alguna gente se cree que es de izquierdas, ¿no? Que se cree que hemos vuelto a un estado posible que va a defender otro tipo de intervención en la economía que va a beneficiar a las mayorías, ¿no? Cuando yo veo muy claro que si son intervencionistas son precisamente a favor de las minorías, ¿no? Privilegiadas. Esto por un lado, y luego todas las tensiones que esto puede generar a nivel o que pueden afectar a esto las tensiones a nivel geopolítico, ¿no? La Unión Europea es quizás, no sé, no me sale ahora mismo ninguna metáfora que me guste compartir, pero es un poco El con la que eslabón nadie más quiere débil, bailar, ¿no? ¿Cómo? el eslabón más débil, usando a los clásicos. Sí, total, ¿no? O sea, no tenemos en esta disputa china-estadounidense en la que parece que Rusia y China se empiezan a alinear en serio, que solo queda ya la India haciendo un papel de subpotencia imperialista independiente porque pues no le interesa aliarse con China porque tiene conflictos, pero no le interesa tampoco romper sus alianzas con Rusia y acercarse a Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, todos los demás, Irán, Australia, todos van cayendo en una... Y parece que los estrategas militares chinos y estadounidenses ya ven la Tercera Guerra Mundial como algo a lo que hay que empezar a organizarse y planificar. Y la Unión Europea parece estar en un poco tierra de nadie, como un caramelito que se van a comer o unos u otros, ¿no? Y este lugar tan extraño para la Unión Europea por su propia historia es como que no terminamos de asumirlo y no sabemos muy bien cómo colocarnos, ¿no? Entonces, este cuádruple fracaso que tú decías de estos planes, ¿no? De que no sirvan para colocarse en ninguna posición de ventaja en esta disputa y de que encima fracasen económicamente, fracasen socialmente, fracasen para cohesionar la Unión, yo los tengo ahí muy presentes. Lo que me genera un poco de ansiedad es pensar en cómo reaccionar desde los movimientos sociales y desde pues los movimientos anticapitalistas, ¿no? Porque es verdad que nuestra izquierda institucional pues está
hasta el cuello metida en estos asuntos, intentando hacer de la necesidad virtud, intentando ganar un centímetro de ventaja discursiva, sacrificando kilómetros de cuestiones bien materiales, ¿no? Y no parece que haya nadie con la determinación de tomar una posición independiente en este tema desde la política institucional, ¿no? Sí que tenemos la suerte de que hay movimientos sociales que empiezan a despertar en este tema, pero también somos muy deudores de que cuando está la izquierda en el gobierno parece que hacemos mucho menos por responder a estas cosas desde los estados. Y bueno, la verdad que, como tú decías, aquí no se rinde nadie, pero la sensación que se me queda a mí es de estar abrumado, ¿no? Por este gigantesco problema y por las escasas fuerzas con las que podemos responder. No sé si hay por ahí alguna otra visión un poco más positiva o que quiera ahondar en este agujero, pero os doy la palabra a quien queráis tomarla. Bien, pues yo tras la intervención de Darío creo que realmente, a ver, ¿hay espacio para el optimismo? Pues probablemente. Pero creo que no, eso no quita para que sigamos profundizando en el análisis o en el intento de desenmascarar un poco la verdad de la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Para mí hay varias cuestiones que yo creo que simplifican bastante el entendimiento de esta situación que vamos a encarar. A mí, Monty, una vez, cuando yo estaba estudiando en la carrera Economía del Sector Público, me dio como dos ejes para medir la economía del sector público, que al final no deja de ser economía política, que a mí se me quedaron muy grabados, ¿no? Porque es como decir que en economía del sector público siempre hay que mirar quién paga y a quién beneficia lo que se paga, ¿no? Y en este caso, eso yo creo que le va a ayudar bastante a las personas que quieran entender esta circunstancia que estamos discutiendo y también a las personas que nos creemos en muchas ocasiones que por estar en el gobierno automáticamente las cosas son mejores y ya no nos engañan, ¿no? O por entender que los nuestros están en el gobierno y que por lo tanto las cosas han mejorado bastante, hacerles entender que seguimos siendo timados por los trileros de una institución tan lejana como la Unión Europea, tan lejana que al ciudadano que creemos que estos fondos son como un regalo, ¿no? Que de repente la Unión Europea ha encendido la máquina de dinero y nos va a llegar un paquete en el que nos regalan dinero para poder solucionar nuestros problemas, cuando no hay nada más lejos de la realidad, ¿no? Quienes pagamos somos nosotros y a quienes van a beneficiar probablemente sean a las grandes corporaciones, que serán las que dicen tener la capacidad de emprender estos cambios en economía verde, en economía digital. La digitalización de la economía, ¿en manos de quién puede estar? Pues de las grandes corporaciones digitales, ¿no? Los contratos a los que llegan los gobiernos con Google, con corporaciones de ese tipo para digitalizar la administración pública, que al fin y al cabo yo creo que si nos tomamos muy en serio el capitalismo, más incluso que los capitalistas actuales, que como dijo Fito, se están haciendo trampas a sí mismos, tenemos que ser conscientes de que la tendencia natural del capitalismo es a que el menor número de trabajadores o la menor cantidad de mano de obra puedan administrar la mayor cantidad de medios de producción, ¿no? Porque eso abarata los costes. Entonces, probablemente estemos agradeciendo que se meta dinero en acelerar un proceso que es de fagocitar nuestra posibilidad de tener una población activa lo suficientemente grande como para mantener cuestiones tan vitales como puede ser el sistema de pensiones, ¿verdad? Mm. Y ya por último, que tampoco quiero extenderme yo, en este proceso de pinchar la burbuja de la ilusión en la que creo que nos estamos metiendo para intentar, pues no sé, seguir teniendo cierta ilusión por vivir, ¿no? Incluso la izquierda, podría decirlo, ¿no? Tenemos esta ilusión de que una mejora en la economía, una economía un poquito más participativa, nos pueda llevar a vivir un poco como vivíamos antes. Yo, o quizá hablo por mi ejemplo, en muchas ocasiones tendemos a pensar que la mejora de la economía, la mejora de datos económicos, nos puede hacer sentir el desahogo de estar en una situación
análoga a la que vivimos en años anteriores, ¿no? Pero con cosas más amables, ver más coches eléctricos en la calle, ir a comprar supermercados que tengan menos plástico y que con eso se van a solucionar los problemas. Y yo creo que de lo que hay que hablar es de que realmente estamos en un sistema o estamos en un modo de vida. Nuestro entorno tiene un nivel de vida que es incompatible con cualquier cosa que vaya relacionada con salvar el mundo, ¿no? Por poner un dato a esto, durante el año 2020, en el que se paralizó todo, solo se consiguió una reducción de las emisiones del CO2 del 6,5%, creo que se ha valorado. Entonces, tenemos que entender que si todo nuestro mundo se llegó a parar y solo conseguimos reducir el 6,5% de las emisiones, y eso no es ni de lejos, ni muy de lejos suficiente como para poder cambiar la tendencia destructiva de nuestro clima, ¿no? Que es lo que nos permite tener las condiciones de vida en las que se desarrolla nuestra vida de agricultura, etcétera, etcétera, pues realmente puede ser que el problema esté en lo que hacemos incluso estando dentro de nuestra casa, ¿no? Que sea la forma que tenemos de alimentarnos, la forma que tenemos de entretenernos en nuestro día a día, la forma que tenemos de vestirnos, etcétera. Entonces yo creo que quizá en eso, ahondar en ese debate, nos puede ayudar también a ver que estos fondos de la Unión Europea, por centrarlo, no dejan de ser alimentar a un monstruo que nos va a acabar devorando a sí mismos. Es decir, nos estamos pegando no un tiro en el pie, sino que hemos cogido una ametralladora y estamos arrasando con nuestras piernas, ¿no? Y nos vamos a quedar sin ellas más pronto que tarde. Bueno, yo quería lanzar una reflexión, yo creo que también al hilo de lo que ha comentado René sobre, bueno, sobre la posibilidad de cambio en la Unión Europea, y es que la Unión Europea no va a cambiar sola. O sea, nos estamos acostumbrando y esto se ha acentuado con el confinamiento. Estamos, estamos muchas veces aceptando el papel de espectadores de lo que está ocurriendo en nuestras casas y estamos, de hecho, estamos acumulando también mucha rabia y mucha impotencia y todo esto, ¿no? Em, y creo que muchos de nosotros estamos viendo lo que hace la Unión Europea como si se tratase de una película, a ver si se hacen buenos, porque son un personaje que tiene características, según el discurso que nos llega de la televisión, tiene características de malo y de bueno. Pues vamos a ver cómo se desenvuelve, ¿no? Y esto sabemos que es absolutamente falso, sabemos que la historia no se construye así. Tenemos memoria de cuando estalló la crisis en 2008. La Unión Europea iba a refundarse junto con todo el capitalismo y 2 años más adelante ya estaban tumbando gobiernos democráticos en la Unión Europea y estaban presionando por encima de cualquier límite compatible con los derechos económicos y sociales y estaban obligando a España a cambiar su constitución. Entonces, esta Unión Europea no ha cambiado y esta es la Europa de la Unión Europea del gran capital y cualquier logro, o sea, cualquier giro social que haya tenido esta Unión Europea ha sido arrancado a golpe de movilizaciones desde abajo. Eso es algo que es ahora mismo más imprescindible que nunca, porque la Unión Europea es la misma, no ha cambiado, no ha cambiado. Durante la pandemia, durante la pandemia, la Unión Europea ha continuado con esa inercia de tantos años de historia. Y el gran problema que tenemos ahora mismo es que de la Unión Europea nos llegan textos que siempre están muy bien escritos, ¿no? Siempre parecen muy bonitos, pero yo quería llamar la atención sobre eh, esto que dicen los textos de la Unión Europea y el documento de España puede, que consiste en, bueno, en priorizar medidas que favorezcan la resiliencia y la transformación de la economía española. Bueno, la resiliencia es la capacidad que tiene un sistema de sobreponerse a sobresaltos, como por ejemplo la capacidad para recuperarse rápidamente de una crisis, la capacidad para adaptarse rápidamente a un cambio, todas estas cosas. Bueno, em, se habla también, bueno, ¿cómo se consigue reactivar el crecimiento económico? Según el propio documento de la Unión Europea, los propios documentos europeos y españoles hablan de
acciones palanca, políticas palanca, sectores palanca, efectos de arrastre. Bueno, esto está estudiadísimo en las tablas input output españolas. Yo recuerdo que hice un estudio que se publicó en inglés, no nos lo han publicado en español, ¿por qué será? Bueno, nos lo publicaron en inglés, una prestigiosa editorial, y yo en ese estudio me preguntaba, bueno, ¿cuáles son, según las tablas input-output de la economía española, los sectores que tienen mayor capacidad de arrastre de la economía española? El resultado no sorprendía a nadie, pero destacaba porque era riguroso, porque era resultado de la aplicación de un modelo matemático a las cuentas nacionales oficiales. Claro, ¿cuál es el sector con mayor capacidad de arrastre en la economía española? La maldita construcción, seguida a bastantes cuerpos de ventaja por el turismo de sol y playa, ese turismo que odiamos y que quisiéramos cambiar. O sea, si nosotros queremos que España vuelva a crecer muchísimo, no hay más que invertir en ladrillo, 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 ladrillo. Entonces, en el caso de la economía española, o apostamos por eso de la resiliencia o apostamos por eso de intentar crecer lo más posible. No es posible las dos cosas. Y quien pretenda hacer las dos cosas al mismo tiempo está mintiendo. No es posible en el caso de la economía española. No conozco ninguna economía en la que eso sea posible ahora mismo. Entonces, los documentos están engañando. En este informe que ha hecho Fito, y que yo he leído una copia que está fechada a mediados de febrero, pues él menciona 10 líneas de actuación que son como una carta a los Reyes Magos en los que se piden 10 juguetes. Y se está hablando de unas líneas de actuación que es que ¿quién podría estar en contra de esas líneas de actuación? El problema es que los medios que se proporcionan para ello son contrarios. O sea, los medios son insuficientes para lograr eso. Y el mecanismo de elaboración de los proyectos y el mecanismo de concesión es contrario a esos objetivos, porque esa Unión Europea no ha cambiado nunca. Entonces, nosotros lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer desde abajo es, pues, lo que hemos hecho siempre, salir a las calles a movilizarnos y a presionar a nuestro propio gobierno, presionar a la Unión Europea para que para que esto no vuelva a ser más de lo mismo. Bueno, no quiero extenderme muchísimo más porque vamos a ver por dónde nos lleva el debate, ¿no? Pero es que hay otros elementos por ahí que no se han mencionado, como la posibilidad de que un país pueda decir en un momento dado, pueda vetar la concesión de ayudas. Y entonces haya que hacer, ¿cómo se llamaba esto? El freno de emergencia lo llamaban. Y el país que ha sido vetado por el país vetador, pues tiene que hacer una especie de auto de fe o de algo así, ¿no? Tiene que ponerse un cilicio estadístico y presupuestario para demostrar que es digno de las ayudas y no sé qué más. O sea, una cosa súper turbia, pero bueno. Montío, puede hacer otro veto cruzado. Uh-huh. Puede hacer otro veto cruzado también. Entonces, bueno, con esta clase de mecanismos, realmente estamos construyendo Europa. Con esta clase de mecanismos, ¿estamos construyendo Europa? O sea, ¿estamos locos o qué? Entonces, incluso si nos gusta la idea de una Europa unida, etcétera, 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 pues es que es muy difícil mantener esa visión romántica de lo que es la Unión Europea y leer el periódico al mismo tiempo. Es cada vez más difícil, ¿no? Entonces, va siendo hora, puede que todavía estemos a tiempo, pero va siendo hora de salir a la calle y de exigir que esto no sea, primero, que esto no sea un brindis al sol, segundo, que esto no sea el caballo de Troya que está siendo, el caballo de Troya de nuevos recortes, de nuevas políticas de ajuste brutales, austericidas dentro de 2 años, porque esto tiene toda la pinta de convertirse en eso. Y bueno, pues ya de momento no digo más. Luego digo Monty, más. si me permites 30 segundos de interrupción. A raíz de lo que tú decías, es muy paradójico porque hace escasos 2 meses en muchos medios de comunicación, ahora no he conseguido encontrarlo, se hablaba de que había salido un informe del Banco Central Europeo, creo que era, en el que decía que la tendencia natural a la que tendía la situación social ahora mismo en Europa era de el estallido de muchos conflictos sociales, ¿no? Y mencionaba más la circunstancia de un 40% de paro juvenil en España. Entonces, esto
en cierta manera también yo creo que demuestra que ni siquiera las propias instituciones supranacionales que están intentando administrar todo este tipo de impulsos se creen que esta sea una solución para resolver todo este tipo de problemas, ¿no? Es simplemente un parche. No, Un parche y yo creo que en ese claro. sentido también convendría introducir en el debate, más allá del análisis, que yo creo que provoca parálisis también, qué hacer o qué posibilidades tenemos, ¿no? Que una familia, qué puede hacer ante, por ejemplo, la posibilidad de que haya una inflación en la economía a medio corto plazo, qué puede hacer un joven que realmente no tiene ninguna posibilidad de incorporarse al mercado laboral, para no caer en las redes del discurso populista de la extrema derecha, que yo creo que es algo que tampoco hemos mencionado y que aquí merece la pena ser tratado, ¿no? Y sobre todo intentar ver si podemos aportar algún elemento, no a tipo de solución, pero sí alguna pincelada de qué podemos hacer, ¿no? Sí, y yo fíjate, René, yo creo que en este caso lo que conviene, en primer lugar, lo que conviene recordar, y esto es un mensaje para muchos compañeros y muchas compañeras a quienes echo de menos desde hace meses y que están pues, recluidos por motivos varios, pues que ahora mismo la situación social es tal que o protagonizamos una movilización en positivo y progresiva y buscando cambios sociales sustantivos, o dentro de no mucho tiempo lo que va a haber son noches de cristales rotos, movilizaciones de extrema derecha, creando enemigos falsos y cosas muy, muy chungas. Y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros y lo que podemos hacer es crear, aparte de crear movilizaciones, crear también discursos. Es decir, estamos rodeados de personas que están pasándolo económicamente fatal, que están desesperadas, que están hartas, tienen esa especie de, ese cansancio que sería equivalente al cansancio de mantener una postura forzada durante mucho tiempo, ¿no? Estamos aguantando y cada vez las cosas a nuestro alrededor son peores. La gente se queja del gobierno y nosotros parece que no podemos decir otra cosa que hacen lo que pueden, si estuviera a la derecha sería peor, o sea, así no vamos a ninguna parte. Tenemos todo el derecho del mundo a exigirle a nuestro gobierno eh, que trabaje para el pueblo. Es el pueblo el que lo puso ahí. Y si el gobierno se está vendiendo, si la ministra de Economía se está vendiendo y está convirtiéndose cada vez más en un solchaga, ¿entendéis? Pues eso tenemos que ser capaces de decirlo. Y si no somos capaces de decirlo, la gente lo percibe y la gente nos lo reprocha. Claro que sí. Entonces, eso yo creo que es fundamental, ¿no? Y luego, a la hora de construir acción, yo creo que tenemos que empezar desde muy abajo y desde lo local. Tenemos que empezar así y bueno, las grandes batallas en el seno de la Unión Europea, pues creo que en este caso van a tener que darse por Zoom, ¿sabéis, no? Se están dando por Zoom, pero todavía nosotros podemos vernos, aunque sea con mascarillas, con gente que no tenemos en nuestra agenda de contactos, ¿entendéis? Y podemos crear contactos nuevos, podemos fortalecer relaciones presenciales que son mucho más significativas, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento excelente para salir a la calle con la mascarilla y para volver a crear tejido social y volver a crear debate y discurso alternativo, ¿no? Discurso que cale a la población, no que quede muy bien en una página web o lo que sea, ¿no? Bueno, y por mi parte, de momento nada más. A mí me parece que tanto Darío ha hecho un resumen mejor, por supuesto que lo hubiera hecho yo, y René y Monty en estas últimas intervenciones van a la resultante de lo que tenemos que hacer, que es la clave, ¿no? Siempre, porque si nos quedamos solo en el conocimiento, pues bueno, estamos a menos de la mitad, ¿no? Y la clave es qué hacemos, pero también siendo realista, estamos llegando tarde. O sea, porque en este momento ni siquiera podemos influir en un proyecto de país que va a presentar un gobierno porque no conocemos ni el proyecto. O sea, eso es una condición que creo que tenemos que ser críticos con esto, por nosotros y sobre todo también por ese gobierno autocalificado de progresista, ¿no?
que no da a conocer sus intenciones y que nos las va a dar a conocer a la vez que lo ha presentado ya en la Unión Europea, ¿no? Pero la clave es eso, cómo vamos a resistir y, por suerte o por desgracia, esto no es una sola evaluación de nuevo, sino que vamos a ver situaciones muy diferentes, muy graves en los próximos meses, en los próximos años, y vamos a tener, aún habiendo empezado tarde, la ocasión y la obligación de responder, ¿no? Si queréis solo una nota académica más, no lo voy a poner la transparencia y luego ya seguís en el debate, o seguimos, y yo intentaré no intervenir, cuando el Consejo Europeo en julio dice a qué se van a dedicar los fondos, y voy a leer las palabras textuales. Los 3 elementos que puntúa, porque es una puntuación, es un examen que pasa. Si los planes cumplen con los criterios del semestre europeo de cada país, palabras textuales. 2. Si refuerzan el potencial de crecimiento económico. Monty, enlazo con la primera parte de tu primera intervención, ¿no? Claramente, repito, si refuerzan el potencial de crecimiento económico. Y luego dice la creación de empleo y la resiliencia económica y social. Y 3, en tercer lugar, la transición ecológica y digital. Pero los 2 primeros puntos, semestre europeo y reforzar el potencial de crecimiento económico, tienen que recibir la más alta puntuación, dice en ese artículo muy preciso el Consejo Europeo. Es el apartado 19, si lo queréis leer. Pero en cambio, la transición ecológica debe contribuir. O sea que incluso propaganda sí, pero como decía, yo decía, y también Monty reseñaba, ¿no? Muy bonita la propaganda, pacto de resiliencia, transformación. Bueno, las palabras que dice el gobierno, tengo alguna frase por aquí recogida. Bueno, esto nos va a situar en otro espacio totalmente diferente. Se van a acabar los problemas, pero no solo los problemas de la crisis, sino el ecológico, el climático, el de igualdad, el de género, el todo. Vamos a cumplir con todo, hasta con el recorte de las emisiones, ¿no? Y la realidad la tenemos aquí. Se va a medir el semestre europeo, austeridad, se va a medir el crecimiento económico y tiene que contribuir a una transformación ecológica, que es la que ellos dicen que es ecológica. Sí, bueno, y además tenemos nuevamente datos, tenemos datos que si los queremos ver contradicen muchas de nuestras visiones sobre también lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses, ¿no? René hablaba de lo poco que se ha reducido la contaminación en pleno confinamiento, em, pero además, bueno, se especula mucho con las bondades que tendría tener más teletrabajo y que aumentase las telecomunicaciones en lugar de las comunicaciones presenciales. Y bueno, pues eso tiene también un coste. Antes de la pandemia, y estoy hablando de, bueno, hace 2 años antes de la pandemia o 3, ya se calculaba que Internet consumía el 5% de la electricidad mundial. Eso en una mesa redonda de la Universidad Socioambiental del año pasado, esas cifras se revisaron muy al alza. Em, y hace no mucho se publicó un informe, una energética alemana llamada E.ON, publicó un informe de en qué se gastaba la electricidad en Alemania. Sí, en qué se gastaba la electricidad en la Internet alemana. Y el 54% del gasto eléctrico en Internet en Alemania iba a solo 4 compañías fundamentales para la economía mundial, a saber, Netflix, YouTube, Amazon y Google, ¿no? Entonces, esos 4 servicios consumían la mitad de la electricidad del Internet alemán. Entonces, ¿realmente hace falta, no sé, realmente hace falta todo eso? Sí que, bueno, es que los datos están ahí, no podemos hacernos trampas al solitario. Entonces, me hace mucha gracia cómo estamos pidiendo datos diarios de la evolución del coronavirus por alguna razón y no queremos ver los datos de aspectos que nos afectan a muy largo plazo y que afectan a esa cosmovisión un poco estúpida que nos hemos montado, ¿no? De yo aquí encerrado en casa puedo contribuir al medio ambiente y al no sé qué y al no sé cuántos, ¿no? Parece que queremos autoconvencernos de que encerrados en casa, o sea, no necesitamos salir de casa para cambiar las cosas y eso es falso, absolutamente falso, ¿no? Bueno. Incluso hay muchos de nosotros que creemos que estando en casa
viendo documentales sobre la revolución, contribuimos a luchar contra el capitalismo, ¿no? O sea, y hablo por mí mismo en muchas ocasiones. Y es Sí, yo hasta quería comentar una cierta... cosilla. Sí, Sí, a ver, yo por ahondar un poco en cosas que habéis dicho de qué podemos hacer, yo creo que hay que movilizarse, pero quizás no como siempre hemos hecho. O sea, creo que hay algunas cosas que no hemos hecho bien y que hay que aprender de ellas. Yo, por ejemplo, estoy muy convencido de que el ciclo 15M Podemos tuvo un protagonismo desmedido de las clases medias, imaginadas o reales, y que ese imaginario era adaptativo al imaginario que nos venía bien porque era el que los medios de comunicación han difundido y han convertido en hegemónicos desde los 90, ¿no? Creo que hay que pensar en claves de clases y hay que unirse y hay que organizarse en clave a las necesidades apremiantes, que los que hoy ya están con un pie y medio en el abismo son quienes tienen motivaciones para organizarse y movilizarse, y que esas movilizaciones tienen que ser prácticas, ¿no? Tienen que ser conseguir pues, lo que estamos haciendo en las redes de apoyo mutuo de alimentación, de ropa, de apoyo escolar, de vivienda, ¿no? Esos movimientos muy desde lo inmediato y lo necesario, lo imprescindible, lo no renunciable, que crean militancias cautivas un poco de la propia necesidad, ¿no? Pero que es que además generan otra ideología, otra forma de enfocar los conflictos, otra forma de intervenir políticamente y de crear discursos, ¿no? El intentar no molestar a nadie, sino el intentar generar un conflicto que obligue a todos a posicionarse y que genere una conversación que nos interese, sobre lo que nos interese hablar. En este sentido, creo que hay que hacer una renuncia profunda a, no sé si al populismo o a cómo lo hemos aplicado en el Estado español. O sea, no podemos plantearnos objetivos políticos con la ambición y con lo apremiantes que son por las circunstancias materiales que tenemos, primando el discurso o a los análisis. Creo que no nos lo podemos permitir porque lamentablemente nos creemos nuestros discursos y acabamos haciendo análisis muy, muy pobres, ¿no? Y luego creo que también hay que empezar a recuperar cierta retórica, no por cuestiones identitarias, sino por empezar a prepararnos emocional y mentalmente para ciertos conflictos. Creo que hay que hablar de... Hace poco leía a un ecologista muy importante al que yo sigo y que me parece muy riguroso, hablar de que lamentar que no nos estuviésemos comportando como sociedades adultas, ¿no? Como que no estábamos siendo adultos. Y yo pensaba, joder, si el problema es que somos inmaduros o el problema es que no estamos emancipados, ¿no? Igual es que no tenemos derecho a tomar decisiones porque vivimos en una sociedad capitalista en la que la mayoría de la gente no pintamos nada y no tenemos ninguna solución que plantear, y como no hay democracia, no se pueden plantear ni siquiera los temas como si consiguiésemos que fuese suficientemente popular que pues, el coche privado no tiene sentido, ganaríamos la batalla. Pero no. Primero necesitamos vivir en una sociedad en la que se pueda compensar a la gente que tiene una pérdida material muy real por ejemplo, si se grava más el combustible, ¿no? O sea, no podemos pretender que la gente esté a favor de medidas que a lo mejor a largo plazo les salvan como especie, pero que a corto plazo les destrozan su vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que eso, que tenemos que estar más con las clases, no solo con la clase obrera a nivel de conceptos como claros de cómo funciona este sistema económico, sino a nivel de segmentos sociales tenemos que estar con las clases bajas, porque lo somos. La gente joven prácticamente toda ya es clase baja, aunque por supuesto que hay clases entre la juventud, pero todos hemos vivido un descenso de clase respecto a las generaciones pasadas, prácticamente todos, y hay que asumirlo. Entonces somos eso, somos los precarios, estamos a un paso de ser lumpen, simplemente con 4 reveses de la vida que nos lleguen, ¿no? Pues hay que tener un plan y hay que tener un proyecto político y organizativo para las clases bajas. Hay que estar en lo material, no hay que preocuparse tanto de hacer discursos conciliadores, y hay que intentar analizar cuáles son las causas profundas de lo que nos pasa y decirlas, porque si no las decimos estamos siempre
a 1.000 millones de kilómetros de conseguirlas. A lo mejor, si empezamos a decir que lo que necesitamos es una revolución social internacional para evitar el colapso de la civilización y una crisis ambiental que lleve a la muerte a la inmensa mayoría de la humanidad en un periodo muy corto de años que probablemente seamos testigos de ellos, pues hay que empezar a decirlo ya, para empezar a decir, bueno, pues si no hay alternativas, o sea, es tan utópico querer volver a 2005 como querer cambiar toda la sociedad de base, ¿no? Es igual de utópico. Y hace poco leía a un periodista que decía, la izquierda tiene que cambiarlo todo para poder cambiar algo, ¿no? Mientras el modelo sea, como ha dicho también mientras el modelo sea intentar repartir las migajas que deje en la construcción, ¿no? En nuestro país ganará siempre gobiernos de derecha porque son los que tienen clarísimo el proyecto. Y los gobiernos de izquierdas que lleguen ahí harán más o menos lo mismo, con 4 cosas cosméticas que no satisfarán ni a los propios ni les liberarán del ataque de los contrarios, y serán gobiernos de prestado. Ahí me da un poco la sensación de que la izquierda está en el gobierno, en cualquier gobierno al nivel que sea, de prestado, ¿no? Está haciendo o las políticas que quieren o que harían los partidos de derechas, e intentando distinguirse con cuestiones menores, ¿no? Cuestiones más culturales que también son importantes, pero no, que tienen que ser siempre, tienen que pasar siempre el filtro de que sean compatibles con los grandes intereses económicos, ¿no? Y en esto último yo estoy percibiendo un retroceso cultural en la izquierda, ¿no? Esto que está pasando de que surjan feministas trans excluyentes o comunistas anti-inmigración, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que hay rasgos claros de fascistificación, ¿no? De este rollo de estar en contra de lo posmoderno, al final con argumentos contra lo moderno también, ¿no? Con argumentos que parece que añoran esa edad media en la que todo estaba lleno de sentido, ¿no? Y todo era porque Dios lo quería, ¿no? Entonces, esa pérdida un poco como de certezas, alguna izquierda parece que lo lamenta muchísimo y se refugian en una nostalgia completamente reaccionaria que además elige a un grupo, ¿no? Que es el otro, que nos ha sacado de ese lugar tan tranquilo y seguro en el que todo estaba claro y podíamos hacer políticas de izquierdas de verdad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esa combinación de nostalgia y de construir un otro al que culpar de la pérdida de eso es fascismo en construcción, vamos. Se llamen comunistas, Sí. feministas o se llamen lo que sea, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que además, hay Eso que hacer una que apuesta. sí, Yo bueno, creo que hay que pero hacer una apuesta fuerte por ir en contra de todos y decir, y doblar las apuestas, decir, no, es que o sea, si se regularizasen los inmigrantes que hay en este país, habría un caldo de cultivo para una revolución mucho más favorable, porque esa gente tiene intereses particulares muy concretos de mejorar las cosas, porque esa gente con derechos políticos podría ejercer mucho más poder y porque esa gente es la base de nuestra economía. O sea, es que no hay que más que irse a ver lo que ha pasado en la agricultura y es increíble, increíble que este sistema no haya sido capaz ni siquiera de una regularización durante el COVID. O sea, que se haya mantenido y que hayamos consentido que se mantenga una esclavitud a la gente que estaba manteniendo en pie esta situación tan precaria, ¿no? O sea, es alucinante el nivel al que funcionan esto que llaman las necropolíticas, ¿no? De la Unión Europea, de no nos necesitamos que para que esta gente no nos quite el tinglado, por lo menos tengan un otro sobre el que descargarse y haya una segmentación de las clases populares, porque si no, nos comen, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apostar por todo lo contrario, más inclusividad, más clase obrera, por así decirlo, más clases bajas y más radicalismo tanto en el discurso como en los análisis. Yo creo y esto no es por identidad, por ser más comunistas o por no, ser más no no, sé qué, no, sino no. por Si ser además es más que hábiles. durante las crisis graves, los enfoques verdaderamente transformadores han centrado el debate y la discusión en torno al qué hacemos. Entre tanto, los discursos fascistas se construyen en torno al qué somos, a rollos identitarios. Entonces, hay un peligro añadido con esto del COVID, y es que como estamos encerrados en casa, lo del qué somos lo podemos construir casi a la carta. Basta conectarse, tú puedes elegir lo que eres, ¿no? Te creas una identidad digital, te puedes creer lo que te dé la gana. Puedes tener acceso a la verdad que tú quieras, porque no vas a encontrar a nadie que no esté en tu lista de contactos y que te diga, oye, las cosas son de otra forma. Entonces, yo ahora mismo, no sé, voy a decir algo que a lo mejor me gano algunos enemigos, ¿no? Pero yo ahora mismo
no me apetece organizarme con gente que está enfrascada en discursos autentiquistas y en discursos de no, que nosotros somos no sé qué, nosotros somos nosotros no somos nada y por eso estamos intentando hacer algo, ¿no? Entonces, somos un subproducto del poder. Es que ya está. Entonces, lo que ellos más temen es que discutamos sobre qué hacer. Y además, como las palabras, o sea, como los hechos son mucho más importantes que las palabras, un discurso sobre el qué hacer puesto en la práctica es capaz de desfondar y de reventar cualquier retórica identitaria como las que están intentando poner ahora mismo en marcha desde la extrema derecha. Yo es que siento un poco decirlo así, pero es que les hemos puesto en bandeja desde hace unos años a la extrema derecha y a la reacción, pues les estamos poniendo en bandeja muchas cosas y hay que empezar a quitárselas y además sin complejos. Y la mejor forma de confrontar es mediante demostrando por la acción que hay formas de transformar, o sea, que lo que hay que hacer es transformar las condiciones de vida, ¿no? Bueno, nos queda un par de minutillos antes de la próxima pausa. Era poco, entonces, creo que habéis estado brillantes, de verdad, los tres, ¿no? Ojalá el programa lo oiga mucha gente, no tanto por lo que yo cuento, que es simplemente un análisis de documentos, sino las derivadas que han tenido que ameritarían otro programa. Pero si me permitís, voy a leer ese párrafo que dice el gobierno español que va a permitir los fondos de la UE, como para poner el contrapunto con lo que planteabais, que es el eje, lo que tenemos que estar pensando y haciendo, ¿no? Dice en el documento España puede el gobierno español que el plan propuesto en marcha por la UE permitirá, es textual, no solo la superación de la crisis y la recuperación del empleo, sino que facilitará la modernización de nuestra economía para que esa recuperación sea verde, digital, inclusiva y social. Es un gobierno progresista, ¿no? Se puede pedir más, se puede pedir más. En fin. Bueno. No sé, Darío, si quieres concluir, que siempre... Sí, yo tenía una duda más, que igual no da tiempo a contestarla, pero que pensemos, ¿cómo se van a pagar estos fondos, ¿no? ¿Se van a pagar con una subida de la luz, con recortes en sanidad, en pensiones? Lo digo para también pensar en cómo nos vamos a organizar para responder, ¿no? Y yo creo que bueno, hemos hecho lo que nos gusta hacer aquí, que es análisis muy rigurosos. Igual no todo el mundo le ha sido fácil seguirlos porque pues, bueno, no estamos acostumbrados a que nos cuenten las cosas así, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho bien en darle un buen espacio a ese análisis antes de empezar a hablar de qué hacer, porque para saber qué hacer hay que tener muy claro dónde se está, ¿no? Y yo creo que en estas dos cosas yo estoy bastante satisfecho con lo que he escuchado y demás, ¿no? Me ha amueblado la cabeza sobre dónde estoy y yo creo que hemos compartido algunas reflexiones sobre el qué hacer que nos van a ser útiles y ojalá les sean útiles a mucha gente. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Sí, muchas gracias por escucharnos y gracias a todos por participar. Muy bien, muchas gracias. Suerte. Gracias a vosotros. Chao. Hasta la próxima.